Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Los vectores son celdas contiguas que contienen datos. Ya hemos visto muchos ejemplos de vectores, ahora básicamente lo estamos definiendo formalmente. Son celdas contiguas de tipos de datos. Uno de los ejemplos que hemos visto es cuando generamos un vector aleatorio con una simulación, un vector que simula una distribución normal con R-norm. Observan que probamos los tipos de datos en un solo número. Ahora estamos viendo qué tipo de datos se encuentra en esa estructura de datos, porque ya estamos diciendo que tenemos un vector, ya tenemos una estructura de datos formal. Y esa estructura de datos también tiene una clase, y esa clase va a tener un método. Así que si es una estructura de datos unidimensional, aquí vemos que el vector en este caso es una estructura de datos unidimensional numérica y homogénea. Solamente tenemos números. Es una estructura unidimensional homogénea. Ese es este vector atómico. Para generar un vector, pueden hacer una función como la que usamos previamente, o pueden enlazar esos elementos que quieren generar como un vector con una C y unos paréntesis. La función sería esta C, y esta C es de concatenar. Aquí pueden generar un vector. Ahora, mi recomendación siempre es que si van a recopilar datos, no los entren en R, ni en Excel, ni en Python. Ustedes van a buscar una plataforma de entrada de datos. Esa plataforma de entrada de datos tiene que tener todas las características y todas las funcionalidades para asegurarse que esos datos se entran fidedignamente. Que si tú vas a entrar carácter, que solamente entre nombres, caracteres. Si vas a entrar números, que entre números. Si esos números tienen unos parámetros, unos rangos que no pueden ser ni mayores de 8 ni menores de 1, le puedas poner esos rangos. O sea, que tengan procesos de validación. Y hay mucho software, hay muchas aplicaciones que existen hoy en día que te permiten generar plantillas de entrada de datos con cánones de seguridad y de validación. Eso es sumamente importante. Pero a veces uno quiere hacer pruebas o practicar. Pues la manera en R de hacer un vector es de esta manera. Utilizas esta función, esta C. ¿Ok? Aquí tenemos un vector de texto de 5 elementos. Un vector numérico integer de 5 elementos y un vector lógico. Los tres son vectores, una estructura vector, pero el elemento, el tipo de datos de elemento que tienes es diferente. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Tenemos 3 vectores, sí, y los 3 tienen 5 elementos, sí, pero la estructura de datos de cada vector es diferente. Tenemos carácter, número o íntegro, en este caso se considera como un íntegro porque no tiene decimales, y un vector lógico. Nuevamente, tengo la misma estructura de datos, que es un vector. Los 3 vectores tienen 5 elementos, pero son diferentes tipos de datos. Cada vector tiene diferentes tipos de datos. Y cuando yo ejecuto esto, en mi ambiente hay 3 objetos diferentes. Un objeto que se llama estudiante, un objeto que se llama puntuación y un objeto que se llama enfermos. Ahora, hay un concepto que se llama coerción. Todos los elementos de un vector atómico deben ser del mismo tipo.
Por lo que cuando se intenta combinar diferentes tipos, el lenguaje obligará a una conversión al tipo más flexible. Y los tipos de menor a mayor flexibilidad son los lógicos, entero, doble y carácter. Por lo tanto, si yo incluyo en un vector diferentes tipos y yo como definición digo que los vectores son múltiples, tienen múltiples elementos de una sola dimensión y debería decir por ahí del mismo tipo, aquí tengo que añadir del mismo tipo, así que si los vectores son del mismo tipo y yo estoy generando un vector con diferentes tipos, íntegro, carácter y lógico, la computadora va a decir cuál de estos tres cuál es el más flexible. El más flexible es carácter. Pues entonces todos los convierte a carácter. ¿Ok? Eso es bien importante tener en consideración. Porque usted dice, adiós, pero si yo puse un número aquí, ¿qué pasó? No, porque incluiste en un mismo vector diferentes tipos, por lo tanto ella va a forzar a que utilices el mismo tipo. ¿Y qué tipo? Pues el más flexible. Si tienes uno lógico y un entero, pues entonces todo se convierte en entero. Por lo tanto, este false se va a convertir en un 0. Porque en la computadora true es 1 y false es 0.